Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, contadme quiénes sois, cómo os llamáis. Yo soy José Diamante, soy italiana, vivo en Barcelona hace muchos años y no sé, ahora vamos viendo alguna cosita más. Vale. Yo soy Lulu Lamar, tengo 35 años y bueno, llevo en Barcelona un par de meses. Ah, un par de meses Un par solo. de meses, sí. Ah, Bueno, 4. ajá. Viene en Poquito. noviembre, algo así. Sí. ¿Y te gusta Barcelona? Sí, me gusta mucho. Sí. La verdad es que sí. Bueno, pues, a ver, contadme un poco sobre vuestra vida, qué cosas os gustan y tal. Vale, pues yo soy actriz porno y vivo de esto. O más bien, como se dice ahora, creadora de contenido para adultos, Ajá. que suena mejor, bueno, suena mejor, también engloba más cosas y es más actual por lo que realmente luego hacemos, ya que ahora no es como antes de grabar por productoras, sino que tenemos que producir y vender nuestro propio porno, pero Claro. me gusta el trabajo sexual en general. Ajá. No sé, me gusta mucho la comunicación y el erotismo a través del cuerpo Muy bien. y expresar a través del cuerpo estas emociones, estas sensaciones, provocar fantasías y de alguna forma también cumplir, ¿no?, esas fantasías, ser el objeto de las fantasías ajenas. No sé, me gusta mucho, me hace sentir muy bien y me gusta. Muy bien. Entonces tienes como o sea, ¿utilizas alguna plataforma así tipo...? Sí, yo tengo mis Spotify? plataformas en las que vendo el porno que yo misma produzco y también trabajo para productoras que de vez en cuando Ajá. me contratan para escenas. Sí, una cosa no quita la otra. Claro. Pero Está bueno, está de tanto todo. amateur como profesional Sí. y con esto sí. Muy bien. Y tú, tan- Lulu? Yo también soy creadora de contenido. Yo llevo menos tiempo que Radiosa, pero bueno, ahí estamos. Conociéndonos poco a un poco. poquito, claro. Mm, Eso es. Genial. Vale, y así en general, o sea, no sé qué os gusta hacer en vuestro día libre. En plan, yo que sé, qué grupos de música os gusta, o si os gusta ir al cine, pasear con la mascota. ¿No? Sí, sí. Yo tengo un amor apasionadísimo con mi perrita, Berta. ¿Sabes? Sí, me tiene loca de amor y siempre que puedo, pues aprovecho el día, me la llevo por ahí, nos damos una vuelta. De pingo, como le digo yo. Me da a la calle de una, vamos de pingo y se viene. Se pone contenta, sí, eso es. Y sí, me gusta mucho la música de casi todos los tipos, menos electrónica, flamenco y reggaetón. Y bueno, la verdad es que todo lo de la creación de contenido me interesa también porque a mí todo lo que sea creativo me gusta. A mí me gusta hacer, siempre estoy haciendo cosas. Y antes, de hecho, me contaste que estabas como escribiendo... Sí, algo, ¿no? sí, tengo ahí 2 libros pendientes. Supuestamente iba a ser la beca, pero me ha absorbido. La creación de contenido me ha absorbido y los he tenido que... Pero me gusta escribir, me gusta coser también, pintar, restaurar cosas. Sí. Claro. ¿Y sobre qué género escribes? O sea, sí. Pues una de ellas era una novelita de tema mitológico, así una mitología inventada con alegorías, y luego un tratado de filosofía social. Ajá. Ah, interesante. Sí, la verdad es que sí. Creo, ahí lo tengo pendiente porque está aparcado porque es una información que yo creo que tengo que dar. Pues sí, cuando lo termines, me avisas. Claro, Sí. eso está hecho. ¿Y tú, Diosa, qué tal? ¿Qué te gusta hacer en tu Bueno, tiempo una libre? grande pasión es el BDSM. De hecho, trabajo también, practico BDSM hace 10 años, pero también sí que estoy disponible para sesiones BDSM según que acepto con sumiso a sesionar según qué. O sea, en tu tiempo libre
Eres domina. Bueno, el BDSM, bueno, digamos que hace un par de años se ha vuelto también un trabajo más profesional, ¿no? sí, Ajá. se ha vuelto profesional, pero es una pasión que amo, por ejemplo, todo lo que es bondage y las cuerdas, el shibari, soy apasionado del shibari, entonces en mi tiempo libre mucho de atar, cursos, talleres y... ¿Eres atadora entonces? Sí. Y me apasiona, son unos años que practico y me gusta muchísimo, y entonces también tener tiempo para ir a talleres y seguir progresando en esto, y bueno, sesionar con mi pareja y con personas con las que lo hago, y me gusta mucho. Por ejemplo, es una gran pasión. Y otra pasión, cocinar, me gusta mucho cocinar. Cocina muy bien. Cocinar y comer. Pero sí, me relaja. Entonces, si tengo tiempo, ya me puedo poner a hacer algo más elaborado, y entonces aprovecho. Qué bien. A mí me gusta mucho cocinar también. Bien. Sí. Vale, pues a ver, cuéntame un poco cómo, por qué decidiste empezar en el porno y qué esperas sobre eso, sobre ello. Vale. Vale, digo yo. Porque, bueno, a mí, bueno, yo antes lo decía, a mí me gusta siempre, empecé con el modelaje, haciendo de modelo para fotografía erótica, y a cabo de unos años, pues van surgiendo de ocasiones digamos, de ir un poco más allá, y al principio no, luego me lo estuve pensando, y un día me encontré en el medio de un rodaje, por acontecimiento, en el medio de un rodaje de una escena porno, de varias escenas porno en un club, y donde tenía que hacer un pequeño cameo, pero bueno, con la complicidad de las actrices, que algunas conocía, el productor y el buen rollo que había en aquel momento, pues allí me animé y grabé mis primeras 2 escenas. La primera fue una orgía lesbo, y la segunda, todo pasó en el mismo día, y la segunda un dúo lésbico con otra actriz italiana muy importante. Y desde allí, pues, una cosa lleva a la otra, y ya, sí, pues sí. Sí, muy bien. Pues un poco lo que comentaba, empecé a hacer webcam un poquito con la idea de tener algo por lo que poder dedicarme a escribir, pero luego no... Me ha absorbido todas mis energías creativas. Pero bueno. Se te fue de las manos. Sí, un poco. Sí. Bueno, bien. Vale, mientras lo tengas ahí, eso siempre pendiente va a hacer. Pues sí. No, hombre. Bueno, ¿y cómo conociste el Lulu al Portfolio? Porque luego entiendo que ¿no? Que claro. Lulu te habló... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo conociste al Portfolio, a mi productora, o a mí como directora? Pues al principio, cuando estaba, porque claro, yo antes no consumía porno, entonces a la hora de ella empezar a producirlo y ver cómo lo distribuía, pues miré gente de mi entorno que supiera que más o menos había hecho algo y tal, y un chico de mi ciudad me sugirió la página. Sí. O sea, que tú no veías porno antes. No, yo no consumía porno. ¿Y cuándo empezaste a verlo la primera vez, o más o menos? Pues hombre, a lo mejor cuando estás planificando una cita con alguien y te dicen, pues a mí me gustaría hacer esto, y me mandaban un vídeo, pero en realidad consumir no... Ya. O sea, era más porque te enviaba a alguien y te decía... Sí, en realidad, hablando claro, a mí lo que me gusta es follar. A mí lo que me gusta es el sexo. Entonces, como me ha ligado, pues... más o menos digo, bueno, pues ahí puede estar la... Vale. Bueno, y tu diosa, porque te habló Lulu de... Sí, me habló, no, sí. Sí. Yo no consumo mucho porno, la verdad. A lo mejor porque no hago, y entonces no me gusta el mío, eso sí. Tú ves tu propio porno,
Sí, también. Sí. Sí, porque sobre todo si produzco yo hago lo que son mis fantasías o lo que entonces sí, me gusta. Y también hay que decir una cosa que yo soy mujer transexual y entonces antes de la transición sí que consumía porno, pero después, o sea, actualmente no es más algo que necesito yo actuarlo, hacerlo, sí. Es lo que me pone a mí que verlo, que me pone más hacerlo y a lo mejor eso me gusta el mío porque lo he hecho yo y entonces quiero decir que ahora soy más de actuar, necesito más acción que ver. Claro. Antes, digamos, quizá, ¿no? Con una sexualidad más masculina, más más visual y ahora quizá podríamos decir que con una sexualidad más femenina, más de acción, no me pone a verlo, tengo que hacer y tengo que vivir la situación, entonces sí, y si no, más difícil. Más difícil. Muy bien. Vale, pues a ver, contadme un poco cuáles son vuestros gustos sexuales. Lulu. Te ha tocado. Pues a mí me gustan muchas cositas. Más o menos las que más así... Yo tengo una debilidad muy especial por el sexo anal y la dilatación anal. Es un pequeño, iba a decir inconfesable, pero no es inconfesable, es un pequeño vicio que tengo yo. Sí, se sabe bastante, de hecho. Sí, es una de las cositas así más llamativas. Vale. ¿Y tú, Diego? ¿Qué me gusta? Pues soy dominante, aunque no... Me gusta la dominación, me gustan los juegos BDSM, aunque en el sexo convencional no soy, o sea, no me gusta la prepotencia, no me gusta ni humillación ni nada de eso, pero me gusta eso, digamos, el sexo más cañero o que encuentren en la otra persona cierta respuesta, ¿no? Cierta respuesta así fuerte, me gusta. Bien, y... Vale, contadme un poco cómo descubristeis la masturbación. Vuestro primer orgasmo, o sea, y a la vez contadme la historia de vuestro primer orgasmo. Vale, no, o sea, porque ha pasado mucho tiempo, entonces hay que acordarse. Ha pasado mucho tiempo, sí, pero era muy jovencita. Sí, claro. Muy jovencita, pues antes de dormir. Y me asusté la primera vez que me corrí tocándome, me asusté. Sí, porque digo que me he hecho algo. Yo también. ¿Sabes? Como me dio una sacudida tan fuerte el cuerpo, pensaba, digo, me he hecho algo. ¿Sabes? Digo, ya verás, me voy a morir, como claro, yo encima fui a colegio católico y te meten todas esas mierdas en la cabeza y dices, madre mía, ya verás, la que me he liado aquí, que tendría 12 años o así, ¿sabes? Y me asusté un poco, pero luego al día siguiente me apetecía otra vez. Y digo, pues, ¿sabes? Y me voy a más. Bueno, a mí me pasó algo, bueno, yo con 13 o así, y luego, bueno, supongo que nos pasa a todos, pero claro. Todos los días estás ahí, claro. En el baño. Es que es sano, es que es muy sano. Y sí. La adrenalina, claro. Las cositas que hacen feliz a la gente. Ahí, entonces... Claro, fíjate, en esa edad están loquísimas las hormonas. Pues sí. Sí. No, yo no tan precoz como vosotras, creo ya más 14, 15, creo. Que me di cuenta, no me acuerdo ni en qué contexto, pero algo de un roce que te produce placer y luego desde una cosa a otra, se puso algo duro. Y me acuerdo como había un amigo que me había dicho en la escuela, me había preguntado si me salía algún líquido de allí. Yo no había entendido la pregunta y te había dicho que no. Y entonces ahí se me encendió la bombilla y pensé, ay mira, será esto, se lo tengo que decir, será eso, ¿no? que me quería decir y tal. Y yo también, al principio pensaba como que era algo que me ha hecho daño, y luego cuando...
Pero como me había dicho, este amigo me había dicho esto, digo, no, entonces no, tiene que ser algo, mira, tiene que ser algo que merecía esto. Era eso. Sí, pero así, de un roce que hace... El cariño. El cariño. Hacia uno misma, sí, claro, sí. Es ahí que nace el amor propio. Sí. Bueno, y... Vale, ¿alguna vez os habéis masturbado con algo que no fuera, o sea, no estuviera destinado para ello? Por supuesto. Sí. A ver, que saco la lista. Sí, guarrear siempre es divertido. Sí, ¿verdad? sí. Divertido. Con los cepillos, por ejemplo, por el pelo. Que a veces tienen unos mangos muy interesantes y económicos y así recuerdan según qué. Una vez me contó esto una amiga también con un cepillo. Y luego a veces comentándolo y tal me dice, con un cepillo, mira, pues eres la segunda persona que conozco. Un cepillo de pelo, sí, porque hay algunos que tienen, según que van bien, Sí, porque luego es complicado, ¿sabes? Luego te pones a mirar las cosas y están pensadas para que no te las puedas follar. Todo tiene algún tipo de borde, todo tiene algún tipo de cosa y es complicado encontrar cosas que tal. Luego alguna vez he usado vegetales. Sobre todo para dilatar, porque claro, los juguetes cuanto más grandes son más caros. Y si estás un poco así a chucha de pasta, las zanahorias son muy chiquititas. Calabaza. Yo usaba calabaza. No, claro, hay unos zanahorias bien grandes, ¿no? Y las puedes un poquito recortar, hacer de la forma. Sí, claro. Sí, lo malo que tienen los vegetales es que son perecederos. No te duran mucho, pero puedes ir cambiando de tamaño. Puedes recortar, luego le pones un condón encima y... Claro. Pues sí. Vale, a ver, contarme alguna anécdota de haberos masturbado o haber follado en algún sitio inusual, o que os podían pillar o algo así, un sitio especial. A ver, sería sí se puede contar, si no pasamos. Yo muchas veces agradezco a la vida haber pasado mi primera juventud en una época en la que no había móviles con cámara. ¿Sabes? Lo habríamos liado bastante en esa época. Sí, o hubiéramos estado más cohibidos, ¿sabes? También. Sí, me acuerdo una vez con el primer noviete que tiene, con 16, 17 años, estábamos súper bien escondidos en esa orilla del río, pero no nos dimos cuenta que enfrente había un autobús de guiris en un mirador y nos empezaron a aplaudir. O sea, sí, sí, nos subió el ánimo mucho. Claro, ahí se había que cumplir. Con la platea sí, con la platea sí. Claro. Ovación. La ovación, ya ves. Ay, qué bueno. Vale. ¿Y algún sitio? Que somos aburridas, yo. ¿Qué vas a ser aburrida? Que somos aburridas, no sabría, no soy tan como tú bueno, eso sí. ¿Tan como yo? De exhibición, no, pero bueno, cuando ibas con un noviete que se iba con él cuando no había móviles, de que no había nada, entonces ibas con el coche en algún descampado. Pues nos encontramos, había un chico que estás, en la faena, un momento te gira y estaba un chico que casi asomado a la ventanilla, vamos, que estaba ahí, y yo me quedo, claro, y asustado, y yo, no, que a mí me gusta mirar, vosotros tranquilos, yo no hago nada, yo solo miro como... Por eso. Sí, era un poco, ha sido el único momento un poco... Pero no. No soy aburrido. Ay, madre. Bueno, pues, a ver, contadme cuál es vuestra mayor fantasía. ¿Alguna que no hayáis cumplido? O que hayáis cumplido... y que estéis ahí orgullosas en plan de por fin. Ay, pues no sé. Pues yo quiero hacerlo en una iglesia, en el confesionario. Me gustaría tanto. Sí, eso tiene su cosa que sí. Me gustaría tanto. Escucha el primer capítulo de mi libro, es un confesionario. Lo quiero leer ya.
Es que también es una de mis fantasías. Pues sí, eso me falta y sí, a mí eso me gustaría mucho. Sí, tiene su aquel. Sí. Y si fuera un cura o algo es mejor. ¿Un cura? Bueno, algo ahí relacionado con la iglesia. Estadísticamente no son muy buenos los curas, ¿eh? No, bueno, un monaguillo. Y tú eres mayor. Un monaguillo. También sirve un monaguillo. Son más jovencitos, no sé, un monaguillo por ahí. Perdido. Y con dudas. Tú le sacas de dudas. Supone eso. Claro. Sí, quizá eso es mi fantasía. ¿Qué fetiches tenéis? Así, o qué prácticas os gusta hacer de BDSM? Todo lo que es atar, el bondage, cuerdas, mordazas y cera caliente, pinzas y todo esto me gusta bastante. Me gusta el foot fetish, los pies, me gusta la ropa deportiva. Y todo el rollo relacionado con la ropa de deporte. Y... A mí también me gustan las cuerdas y la inmovilización, pero a la inversa, a mí me gusta que me aten a mí. Y... Ay, pues no hemos traído cuerdas, ¿no? Ay. Y también, bueno, lo que comentaba, todo lo relacionado con el anal, también me gusta la humillación, el contraste placer-dolor. Y bueno, con las marquitas esas hay al hacer porno hay que tener un poco cuidado porque no se puede ir por la vida con el cuerpo lleno de marcas, igual que si tienes un trabajo que estás todo el día vestida. ¿Y qué más? Los fluidos me gustan también. ¿Los fluidos? Los fluidos. En plan, o sea, fluidos corporales, en plan saliva y tal, claro. O también aceites y todo eso. Hombre, eso complementario, pero eso yo creo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Ajá. Sí, pero algo así me gusta que me escupan, me gustan cositas así. Estoy hecha de poesía. Vale, pues nada, si os apetece, podemos empezar a probar cosillas de estos. Las cosillas. Las cosillas que no son para pues para jugar, bueno, las usamos para jugar. Yo podría cocinar algo. También. Venga. Tiene una receta de fluidos. Tengo una receta que creo que vendría muy bien ahora. Tiene una receta de fluidos muy especial. Fluidos, ¿no? Pasión por la cocina, ¿eh? Ya Os ves. enseñaría una cosita. Nos entendemos Vale, muy pues bien la Una de receta. Como tenemos aquí una cocina al lado, pues vamos a ver qué nos preparas. Bueno, pues, ¿qué me vais a enseñar la receta? A ver. Pues vamos a hacer una recetita de... A ver, ¿De qué? A ver, ¿cómo lo diríamos? En el nuevo capítulo de Cocinando con Diamante, receta de semen original, abundante y con ¿Cómo se tropezoncitos. ¿Esto? O sea, receta de semen. Sí, voy a desvelar un secreto, que no es un secreto, porque el porno es entretenimiento. Ajá. Entonces, Y espectáculo. Y espectáculo. A veces se usan efectos especiales. Y uno de los efectos especiales que se usan en el porno es el semen de mentira, porque a ver, queda muy bien estas grandes corridas, ¿no? Pero no siempre el chico, digamos que normalmente no son muy reales, ¿no? Estas grandísimas corridas en el mundo real, porque los chicos, los seres humanos no somos caballos. Entonces claro, la cantidad es la que es. Y si no tenemos suficiente, ¿qué hacemos? Pues le damos una ayudita. Vale, pero entonces... Y hacemos con un poquito de agua, ponemos como una taza, haremos, digamos, lo suficiente, ¿va? Que sería como una taza,
un vaso de agua. O sea, esto que lo has echado ahora... Es harina de maíz con un poquito de agua, Ajá. una taza, un vaso grande. Sí. Y en frío vamos mezclando. Así. Vale. Pero entonces, a ver, esto de echar semen en cantidades industriales, que es a petición de, Bueno, porque, de gente porque a veces algún chico, por ejemplo, se emociona y no consigue correrse y entonces es bonito acabar una escena con un orgasmo, entonces que aunque en la vida real no está dicho porque se tenga que acabar con un orgasmo, pero bueno, como estamos haciendo espectáculo, pues a veces sí. En todas las películas hay una introducción, un nudo y un desenlace. El desenlace pues es como escena. Vale. También a veces es que, claro, lo pregunto porque, o sea, yo cuando he grabado con chicos y tal, nunca les he pedido que pongan semen artificial. Entonces, claro, intuyo que esto será o en el porno mainstream o porque a lo mejor os han hecho una petición especial. Efectivamente hablamos más de porno mainstream. Y también cuando se hace... Hemos dicho que el porno es entretenimiento, realizamos fantasías. A veces hay fantasías de un bucaque, por ejemplo, se puede realizar un bucaque. Entonces, realizar la fantasía de una chica que está inundada de semen, que a lo mejor necesitaríamos 20 chicos, ¿no? 20, 30 chicos por esa cantidad. En cambio, se puede hacer así y crear un espectáculo morboso, divertido e igualmente de bonito. Sí. ¿Por qué no? Claro. Vale. Bueno, y a ver, esto parece que está hirviendo. Aquí parece que está hirviendo, entonces va cogiendo consistencia. Nada, se pone en frío, ¿eh? La harina de maíz siempre se pone en frío. Ajá. Y a este punto pues lo dejamos unos minutos dando vuelta para que coja espesor. Ese espesor que tanto nos gusta. Estoy intrigada a ver cómo va a quedar esto. Y queda con brillitos y todo. Además, de momento, eso todo muy natural, vamos. Sí, absolutamente, no pasa, es naturalísimo. Se puede tragar, se puede poner a contacto con las partes íntimas, no pasa absolutamente nada. Ya, es que yo he visto en algún sex shop y tal que venden esto, pero químico. Y es lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor alguno te causa alguna reacción o algo. Entonces... Bueno, hay lubricantes con ese color y esa, digamos, consistencia. Se pueden encontrar. Sí, ¿por qué no? Pero si no se puede. Pero siempre que sea. Si es natural, pues. Así es natural. La harina de maíz no suena. No. Sí, a reacciones no sé cuántos. térmicas o algo. O glicerina líquida de no sé qué, ¿verdad? Sí, pero yo sí que había visto alguna vez pues, con champú. Pero claro, te echan un chorro de champú en la boca y es como. Ya, claro. También. Champú, gel, según qué color tiene o qué. El Dalsi de la tripa se de puede los usar. niños. Yo el que he visto mucho en rodajes mainstream y tal es el Gaviscon, que es como el alma. Exactamente. Claro, sí. Claro, eso es, claro. Sí. Eso sí que tiene igual la misma. Está dulcecito. Sí, sobre todo para las fotos. Muy bien, ya lo cocinamos unos minutos y en cuanto lo hemos cocinado, bueno, todavía está un poquito líquido, lo tenemos que dejar enfriar y ya coge ya más consistencia. Echamos un poquito de yogur para dar más intensidad al color. Y esto, esto es kéfir, ¿no? Sí, kéfir, yogur, leche de soja. Ajá. Somos muy eco. Algo un poquito así, algo que le dé un poquito el color blanco. Sí. No, está bien porque de paso, si al final De hecho, lo metes mira el dentro color, te- mira el color. Es bueno Ya. para la flora. Ya lo tenemos, ¿ves? Claro. Ya tenemos más o menos el color, Sí, ¿eh? sí, sí. Y ahora lo dejamos enfriar un poquito y debería ya coger esa consistencia. Sí, desde luego ya lo va apareciendo, ¿eh? Sí, ahora porque está caliente, está muy caliente,
pero ahora cuando lo dejamos un poquito de lado, que se vaya enfriando un poquito. Vale, para que los aparta y luego... Sí, lo apartamos un poquito y esperamos un poco. Vale. Y vamos a ver, porque me decía Lulu que tenía otro producto. Sí, continuamos con la dieta ecológica y equilibrada. Ahora en vez para decorar es más pragmático, es más para engrasar. El aceite de coco Vale, sí, que nos has dicho antes. está muy bien para lubricar culitos. Para lubricar culitos. Claro. A ver, enséñamelo, ¿puedo? Claro, mete el dedito, cielo.